Pues vamos a continuar con nuestro estudio, la segunda parte del estudio que se llama La Última Semana, donde básicamente estamos tocando 3 puntos que Jesús hizo resaltar precisamente en esos últimos días de su vida. Y la semana pasada vimos a Jesús como rey y hoy vamos a verlo como profeta y como salvador. Después de una amarga pero necesaria lección hacia la clase en el poder que había tomado el templo para su propio beneficio económico, nos cuentan los evangelios que Jesús fue abordado por un grupo de griegos que habían ido a las fiestas, ¿verdad?, de la Pascua, y pidieron hablar con él. Después de este encuentro, él se va a Betania a pasar la noche. Y ya para el lunes temprano se encamina de nuevo hacia Jerusalén. Y él ve una higuera, la cual maldice y seca, ¿verdad? Y con este hecho se refiere simbólicamente a esa generación de israelitas que simulaba producir frutos, pero que en realidad era estéril, y que además el mayor pecado que Jesús les achacaba era que pues ellos habían rechazado al Mesías. Y por eso Mateo nos dice una frase que es muy ilustrativa de esto, y dice: por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, aquí está poniendo un punto de inflexión entre el rechazo del pueblo judío y el surgimiento de los gentiles como creyentes del Evangelio. Así regresa a Betania en la noche para regresar nuevamente a Jerusalén al día siguiente. Y ese día fue muy agitado. Enfrenta a los fariseos en el templo, les empieza a decir una serie de cosas, que son unos hipócritas, ¿verdad?, que son los sepulcros blanqueados, en fin, una serie de cosas muy fuertes que les dice a los fariseos. En ese día él relata 3 parábolas muy importantes. También pronuncia su frase célebre: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Establece una polémica con los saduceos acerca de la resurrección y también les recuerda el gran mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sigue acusando y ridiculizando a saduceos y fariseos, y también llora por Jerusalén, que dice que es una ciudad que mata a profetas y apedrea a los enviados de Dios. También en ese día alaba la ofrenda de una viuda pobre, y saliendo del templo les dio a sus discípulos una profecía muy importante. ¿Qué es una profecía? Bueno, la profecía son los dichos de un profeta, el cual ha sido enviado por Dios para proclamar su mensaje, que puede ser un mensaje para el presente o puede ser un mensaje para el futuro. Jesús, en su calidad de profeta, él reconoció que hablaba lo que su padre le había dicho. Por eso él decía que su enseñanza no era suya, sino de aquel que lo envió. De tal forma que él es un profeta que está pronunciando el mensaje que Dios le está diciendo que diga.
Ahora, hay una peculiaridad en Jesús, porque Jesús no solo fue un profeta, sino que también fue el cumplimiento de una profecía. Dios le había dicho a Moisés que un día les mandaría a su pueblo un profeta, pero no cualquier profeta, sino el profeta de profetas. Y desde que se predijo este evento, pues pasaron más de 1400 años, hasta que en el momento preciso vino Jesús a morar entre nosotros. Vamos a esta profecía de Moisés, dada a Moisés, en Deuteronomio 18, 18 y 19. Aquí está diciendo Dios: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, imagínate esta profecía, hablando del gran profeta Jesús, tardó 1400 años en cumplirse. Es verdad también que desde tiempos antiguos ha habido profetas falsos, aquellos que pretendían hablar el mensaje de Dios, pero en realidad hablaban por su propia cuenta para imponer sus propios intereses o para hablar por los intereses de otra persona que incluso hasta les podía pagar. En virtud de todos estos problemas que podían surgir en el pueblo, Dios mandó hacerles una prueba muy sencilla. Dios había dicho: mira, si este profeta se equivoca en algo, es un profeta falso. No viene de Dios y hay que matarlo. Y de esta forma se podía evitar el surgimiento o la proliferación de estos profetas falsos y permitir que prevalecieran precisamente los auténticos profetas enviados por Dios. Fíjate cómo lo dice en Deuteronomio 18, del 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Este punto es muy importante porque Jesús, en su calidad de profeta, nunca se equivocó en lo que dijo. Las cosas que él dijo que tendrían que suceder se cumplieron exactamente. Y él, pues en esta calidad de profeta, él habló de muchas cosas, ¿verdad? Enseñó principios, explicó conceptos hasta entonces malentendidos, proclamó, sobre todo, el principalísimo mensaje de Dios, del cual, pues, él era el actor principal. Leamos Juan 8, 38 al 40. Dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces aquí hay un punto donde Jesús dice: a pesar de que ustedes procuran matarme, yo les hablo la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad que yo he oído del Padre.
Dentro de las profecías que Jesús hizo, él también habló de eventos futuros. El más inmediato, el que se cumpliría en unas horas, era acerca de su muerte en la cruz. También habló de su propia resurrección y también de la resurrección de aquellos que creyeran en él. Pero en ese momento que les platiqué, cuando Jesús salía del templo, él habló con sus discípulos y les habló de otro gran evento futuro. Les habló acerca de su segunda venida. Así lo dice en Mateo 24. Bueno, hay otros evangelios que también lo tratan, ¿verdad? Marcos, Lucas. Pero en Mateo 24, el versículo 1 y 2 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Han pasado más de 2000 años, porque Jesús siguió hablando del tema, ¿verdad? Y él dijo, él unió el hecho de que cuando sucedieran estas cosas, él iba a regresar por segunda vez. Y entonces los discípulos supieron unir que la profecía del fin de los tiempos estaba ligada con su segunda venida. Han pasado más de 2000 años y aún no se ha cumplido su profecía. Y francamente no sabemos cuándo se cumplirá. Ahora bien, como les decía, el hecho de que haya tardado tanto tiempo no quiere decir que finalmente no sucederá. Porque si tomamos en cuenta que todas las demás profecías que se dieron, incluso algunas que se profetizaron con cientos de años de anticipación, se cumplieron en su tiempo, no tenemos por qué pensar que la profecía más mencionada en la Biblia no se vaya a realizar. De hecho, en la Biblia se habla más de la segunda venida de Cristo que de la primera. Así que, conociendo que esta profecía está por cumplirse, pues seguimos en la expectativa de cuándo sucederá. El Templo de Jerusalén estaba considerado como una de las obras arquitectónicas más hermosas de esa época. Herodes lo había remodelado para quedar bien con el pueblo judío. Era un templo que estaba cubierto de mármol y en algunas partes exteriores con oro. Todo el interior era de oro, pero afuera algunas partes lo eran. Así que en el atardecer brillaba intensamente cuando el sol pegaba sobre él. Y pasando por ahí, Jesús aprovechó, como les decía, la oportunidad para decirles que no solo ese templo sería destruido completamente, sino que también toda la tierra. Y con esto les recordó que el objetivo de Dios para el hombre pues no se encuentra en esta vida. Entonces Jesús empezó a darles las señales de los tiempos, ¿verdad? Les habló del futuro, les dijo que la vida en la tierra estaría marcada con guerras, con temblores, con pestes y desastres, lo que pues ha caracterizado al mundo en toda época. Y agregó que así como los dolores de una mujer antes del parto, de la misma forma, estos dolores
estas circunstancias, estas señales en la tierra, aumentarían cuando comenzaran los tiempos del fin. En otras palabras, les dijo que ni se preocuparan, porque así como en lo individual el hombre está condenado a morir y a convertirse en polvo, de la misma forma, todo lo que nuestros ojos ven será destruido por Dios. ¿Por qué? Pues porque Él es soberano, Él es el dueño de todo y hace con su creación lo que quiere. No para que nos quedemos sin nada, no para que desaparezca la vida en el mundo, sino para establecer una nueva creación a través de cielos nuevos y tierra nueva. Hemos de entender a través de la enseñanza de Jesús que lo único que sí está en el hombre remediar es su futuro personal. Este sí está en sus manos arreglar, porque cada uno decide qué tanto le va a permitir a Dios intervenir en su vida. ¿Y sabes qué sucede? Que Dios, siendo el Dios de todo el universo, el ser más poderoso y soberano, capaz de deshacer su creación y volverla a hacer, ese Dios respeta la decisión que tú tomes respecto a Él. Respeta los límites que le pongas para intervenir o no en tu vida. Ese día, a la salida del templo, ha de haber sido impresionante, ¿verdad? Ver la cara que habrán puesto los discípulos después de oír que ese gran templo, ¿verdad? Ese maravilloso templo, orgullo de todos los israelitas, iba a ser destruido. Seguramente vieron el panorama tan negro como quizás lo podamos ver ahora. Pero es que les tardó mucho tiempo, ¿verdad?, en comprender el mensaje que Jesús les quiso dar desde el principio. Jesús siempre luchó por cambiar la mentalidad de sus discípulos, que a fin de cuentas, pues es también la nuestra. Les dijo que todo esto, ¿verdad?, era pasajero, y procuraba darles enseñanzas con la finalidad de que dejaran de poner su esperanza en cosas que finalmente están condenadas a desaparecer. Y a la vez quería enfocarlos para que se pusieran a pensar en otras realidades inminentes y más profundas, como la muerte, ¿verdad?, como el juicio, como la vida eterna, y que aprendieran a poner su esperanza en Dios. Fíjate cómo lo dijo en Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Decía el famoso predicador galés Martin Lloyd-Jones: si tan solo cada hombre y mujer en el mundo se diera cuenta de que él o ella tiene que comparecer ante Dios en el juicio, sería un mundo muy diferente. Si pudiéramos entender que esta vida no lo es todo, sino que
solamente estamos de paso, ¿verdad? Si entendiéramos que esta vida es pasajera y no es nuestro destino final, si pudiéramos vivir la vida con esta perspectiva, realmente la disfrutarías más y estarías preparado para que cuando ésta termine, estés conforme, en paz, y le puedas decir a Dios que está bien, que estás preparado para dar el siguiente paso y además ansioso para descubrir lo que sigue en un futuro mejor. Jesús es Salvador. Finalmente, las horas y los días siguieron su curso y el desenlace final estaba por llegar. Las palabras que Jesús había dicho antes se estaban cumpliendo en ese momento. Jesús había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, Jesús estaba dejándoles muy claro a sus discípulos antes de que lo atraparan y lo llevaran a juicio y lo crucificaran, que en realidad nadie le estaba quitando la vida, sino que él mismo la estaba entregando. Él tenía el poder para decir qué día, qué hora y bajo qué circunstancias él iba a poner su vida en la mano de los hombres. Y también estaba agregando que él tenía el poder para poder volver a recobrar la vida, anunciando y hablando acerca de su resurrección que se llevaría a cabo 3 días después. Por fin había llegado a su cita final. Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? En ese lugar terrible que había visualizado antes en Getsemaní y que incluso nos cuentan los evangelios que en la visualización de los hechos futuros, en el terrible padecimiento tanto espiritual como físico que él iba a sufrir, él en esa angustia había sudado gotas de sangre. Ahora, estando ya crucificado, la sangre corría a borbotones de su cuerpo. El dolor era terriblemente real. Toda la miseria y la perversión humana se estaba haciendo presente sobre su persona. Esto, como nos dice en el Salmo 22, hacía que él se sintiera como un gusano. Entre la conciencia y la inconsciencia, entra y sale de este mundo, sintiendo el dolor, despertando, observando desde lo alto la profunda estupidez humana en la cara de todos los que lo están escarneciendo, que se están burlando, que lo están escupiendo, en la cara de aquellos que no tienen idea de lo que Jesús está haciendo, lo que está haciendo en ese momento por ellos. Y al mismo tiempo, tomando la conciencia profundamente Jesús de que no está teniendo una pesadilla, ¿verdad? De que lo que está pasando está sucediendo y de que lo está viviendo en carne propia. Les recuerdo que en el Salmo 22 se nos habla de la cruz desde el punto de
de vista de quien lo está viviendo. Es decir, el Salmo 22 nos habla de las sensaciones que Jesucristo está viviendo desde su punto personal en la cruz. Dice, por ejemplo, el Salmo 22, 6, en la Nueva Traducción Viviente, perdón. Dice, pero soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Si quieres después puedes leer este salmo tremendo, ¿verdad? Y ver la cruz desde el punto de vista de Jesucristo. Él empieza a decir, hay una jauría que me ataca. Empieza a pensar en toda esa gente malvada que lo rodea. Dice, ¿qué me están haciendo que no me puedo mover? Fíjate cómo dice el versículo 16. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Seguramente, ¿verdad? Jesús está pensando, ¿dónde están todos aquellos que sané? ¿Dónde están todos aquellos que recibieron algún beneficio de mi parte? ¿Dónde están mis discípulos? Solamente veo a Juan. ¿Valdrá la pena sufrir lo que estoy sufriendo? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Fue ahí, precisamente en el monte de la Calavera, donde Cristo se ofreció como un sustituto, como tu Salvador. Él no estaba pagando sus culpas, estaba pagando las tuyas y las mías. Estaba sufriendo el infierno que tú y yo merecíamos sufrir. Allí estaba colgado en una cruz entre el cielo y la tierra, terminando el plan que lo animó a dejar su trono y venir a buscarte. Tenía 33 años y en la plenitud de su vida decidió voluntariamente subirse a esa cruz para sacrificarse por ti y de esa forma convertirse en el Salvador y hacer posible tu salvación. A pesar de que esto sucedió hace más de 2000 años, no solamente tiene vigencia para hoy, sino tiene vigencia para toda la eternidad. Hoy, al igual que desde entonces, la salvación está al alcance de cualquiera que la quiera tomar. Su precio fue muy alto, sí, pero hoy Dios la ofrece gratuitamente a todo aquel que la quiera hacer suya. En ese momento, Jesús dijo sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. La gente, la naturaleza y la muerte estaban conmovidas. Lo que pasó después fue sorprendente. Sin duda, llamó la atención de todos aquellos que a lo mejor no habían estado al pie de la cruz, ni siquiera contemplándola de cerca, pero lo que sucedió después fue algo que lo supieron todos, absolutamente todos los habitantes de Jerusalén. Jesús había sido crucificado en el monte Calvario a las afueras de Jerusalén. Pero a partir de ese momento, todo Jerusalén fue conmovido. A partir de su muerte, el velo del templo se rasgó
Y esto dio por inicio a un terremoto. Después las rocas se partieron y los muertos resucitaron. Así lo describe Mateo en su capítulo 27, del 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto al terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hasta los incrédulos, hasta las personas que pertenecían a la milicia romana, fueron impactados por estos hechos. En esa época, los sepulcros eran tallados en las rocas y luego eran sellados con grandes rocas a manera de puerta. Y no sé si a esas rocas que se partieron en dos son a las que se está refiriendo Mateo, pero yo creo que es muy probable que así haya sido, porque dice el texto que a partir de esto los sepulcros quedaron abiertos y los muertos se levantaron para aparecerse en la ciudad santa a muchos cuando Cristo resucitó. Todo esto se dice fácil, pero yo quiero que te des cuenta de lo que está relatando el evangelista. Está hablando de hechos sobrenaturales y espectaculares que habrán aterrado a más de uno ese día. Y 3 días después, cuando Jesús resucita, ver a los muertos que ahora están vivos y que entran a la ciudad santa de Jerusalén para dar testimonio de que fueron resucitados por Jesucristo. Al mismo tiempo de que las personas están viendo a muertos que pueden reconocer, se empieza a correr la voz de que Jesús también está vivo. Porque a partir de ese tercer día, Jesús comienza a aparecerse a la gente. Los evangelios consignan que se le apareció a una persona, luego a dos, luego a 12, y en un momento dado se le aparece a más de 500 personas juntas y al mismo tiempo. Y todos estos eventos de apariciones de Jesús después de haber sido resucitado se llevan a cabo durante 40 días después de su muerte y finalmente termina ascendiendo al cielo. Por último, yo quiero ahondar un poquito en ese velo que dice la Biblia que se rasgó, porque este evento tiene un significado espiritual. Obviamente, cuando esto pasó, la gente que estaba en el templo no entendió nada de lo que estaba pasando. Pero sí te puedo asegurar que se quedaron completamente anonadados. No debemos dejarnos llevar por el término velo, como se describe, como si fuera esto algo ligero. Este velo era de una sola pieza
de hilos de lino torcido en 6 espirales, de color azul, púrpura, rojo carmesí y con 2 querubines bordados al frente. No sabemos cómo era en realidad, pero actualmente las personas que están construyendo todas las cosas para la construcción de un tercer templo tuvieron que pasar 2 años en capacitarse para poder entender cómo se hacía este bordado especial del velo. 2 años de estas hilanderas para aprender la técnica a través de unos hallazgos arqueológicos que encontraron de unos tejidos de la época. Así que esto era algo muy complicado. Además, no era nada pequeño ni ligero. Medía aproximadamente 20 metros de alto, 9 metros de ancho y aproximadamente 10 centímetros de grueso, de tal forma que velo, pues de velo no tenía absolutamente nada. Decía el historiador judeo-romano Flavio Josefo que 2 caballos jalando en sus extremos no podían romperlo. Este velo separaba a modo de cortina las 2 partes del interior del templo, el lugar santo del lugar santísimo. Este último era un lugar sagrado donde nadie podía entrar sino el sumo sacerdote y solo una vez al año en la fiesta, en el día de la expiación, que también se le conoce como el día del perdón o Yom Kippur. Cualquiera que entrara en ese lugar moriría, incluso el sacerdote, si no lo hacía en ese día, única y especialmente. De tal forma que podemos entender que este velo ocultaba de la vista al lugar santísimo, el cual era santísimo, porque en él cada año se manifestaba Dios. El sacerdote entraba y rociaba la sangre del cordero en el propiciatorio, ¿verdad? Estaba encima del arca de la alianza. Y los pecados del templo eran cubiertos para ese año. Dios se aparecía ese día en una forma que se llamaba Shekinah, que no sabemos realmente cómo era, ¿verdad? La misma palabra implica una nube, una luz, un resplandor, pero imagínate ese lugar santísimo donde había 2 querubines enormes, ¿verdad? De 6 metros, con sus alas extendidas y en medio el arca de la alianza y encima el propiciatorio con 2 querubines. En ese momento el sacerdote rociaba la sangre del cordero. Y en ese momento aparecía ese Shekinah. Su presencia se manifestaba en ese día y en ese momento. Entonces, inmediatamente después de la muerte de Cristo, este velo tan apreciado se rasgó en 2 partes, de arriba hacia abajo. ¿Y esto qué significa para nosotros? Bueno, el velo separaba a Dios de los hombres. Es decir, esta tela ilustraba en forma gráfica que nadie podía tener acceso a Dios, sino solo aquel que era asignado por Dios, el sumo sacerdote. Este velo, entre otras cosas más, era una forma visual para que el pueblo de Israel recordara las enseñanzas que Dios le daba a conocer por medio de sus profetas. Es decir, toda esta parafernalia de los sacrificios, del templo, del sacerdocio levítico, de las fiestas, todas estas cosas
eran una sombra, un tipo de las cosas que Cristo realizaría en la cruz. Por ejemplo, si nosotros leemos en Isaías 59, versículo 1 y 2, podemos leer lo siguiente. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, esta sentencia del libro del profeta Isaías nos habla de una realidad, de la realidad del estado del hombre, que está separado de Dios. Y el velo le recordaba al hombre esta verdad, que estaba separado de Dios por su pecado y que por lo tanto no podía acceder a él. Necesitaba de un sacerdote mediador. Y mira lo que dice en Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, está hablando precisamente del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, aquí nos habla de lo que te dije, de que una vez al año el sacerdote entraba con una ofrenda de sangre. En la epístola de los Hebreos se hace una larga disertación acerca de este tema. En ella se explica que cuando Jesucristo murió, como nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, no como los sumos sacerdotes, ¿verdad?, humanos que ofrecían la sangre de animales, sino que Jesús ofreció su propia sangre, no para cubrir los pecados, ¿verdad?, del hombre por un tiempo, sino para perdonarlos para siempre en un único, irrepetible y definitivo sacrificio. Leo precisamente de este libro de Hebreos la siguiente cita del capítulo 10. Bajo el antiguo pacto, hablando de la rutina de los sacerdotes en el sacrificio de los animales, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda, la ofrenda misma de sacrificio en la cruz, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Entonces, cuando el velo se rompió, se nos estaba ilustrando, ¿verdad?, en una forma gráfica y teológicamente pedagógica, que gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros podíamos tener acceso a Dios. Continúo leyendo el versículo 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto, como te dije en el versículo 20, dice, por el camino nuevo, es decir, Jesús abrió un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí nos dice que el velo era como el cuerpo de Cristo, que fue roto en la cruz y vertida su sangre. Y gracias a eso, ahora nosotros podemos tener acceso al Padre por medio de él. Para los fariseos y saduceos que estaban en el templo en ese momento,
Habrá sido una gran interrogante la rotura de ese velo tan sagrado que creían indestructible. Y ni siquiera Caifás pudo dar una respuesta. Pero para aquellos que entendieron el mensaje intrínseco, fue la revelación más hermosa de cómo Dios nos estaba dando acceso a Él por medio de Jesús. A través de su obra terminada, ahora Jesucristo está en la posibilidad de interceder por el hombre y ofrecer la salvación a los que por Él se acercan a Dios. Fíjate cómo dice el versículo 7:25 de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo sé que ahora, en este tiempo, pues va a haber muchas películas, ¿verdad?, que van a pasar acerca de la pasión de Cristo, y en algunas pasan este detalle de cómo el velo se rasga. Yo nunca entendí qué es lo que estaba pasando, si veía cómo se rasgaba ese velo, pero espero que ahora, a partir de esta explicación, tú entiendas el profundo mensaje que esta escena nos invita a entender. Bien, en este estudio pues hemos recordado el legado que Jesús nos dio en su última semana de vida. Nos dijo que Él es Rey, profeta y que es Salvador. Pero de nada te servirá saberlo, porque pues no se trata de acumular más conocimiento de Jesús, ni siquiera de estar más familiarizado con todo lo que implica la pasión de Cristo. Se trata más bien de que tú entiendas de que tú necesitas tener un conocimiento personal de Jesucristo. Se trata de que tú lo recibas en tu vida y de que lo hagas tuyo, si no lo has hecho. Si ya lo hiciste y ya eres un creyente en Cristo, pues tampoco de nada te servirá contemplar la cruz desde abajo, como un espectador, a lo mejor hasta indiferente. Es necesario tomar la cruz de Cristo, hacerla tuya y ponerte del otro lado de esa cruz donde te corresponde estar y comprometerte a vivir para Él. Dice en Gálatas 2:20, Pablo nos da su punto de vista, el entendimiento que él tenía respecto de esta verdad. Y lo dice de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, que Dios los bendiga.